Buenas, en este video de hoy, con mis compañeros Gerson Ortiz, Yuriel Castillo, Luis Borges y quien les habla, Jonathan Bernal, ofreceremos una vista superficial e histórica de las investigaciones sobre la educación matemática en Colombia. Luego, se hablará en detalle sobre la psicología de la educación matemática. Y por último, se dará a conocer un poco de la investigación en el aprendizaje de la geometría. Empecemos con nuestro compañero Gerson Ortiz, quien nos embarcará en un contexto histórico de las investigaciones en educación matemática en Colombia. En 1965, Germán Zavala estudió las corrientes neomarxistas en París. Cuando llegó a Colombia, se une al Frente Unido del padre Camilo Torres y divulga a los cristianos la necesidad de estar al lado de los marxistas para una nueva sociedad. Esto produce una división. Ya en 1967, junto a sacerdotes Hernando Silva y Carlos Federici, diseñó una serie de modelos innovadores de educación basada en Marx, Piaget y Freud, llamados MEI, modelos educativos integral. Esto se experimentó en un colegio religioso, por esto empezaron a llegar denuncias al arzobispo y al colegio por la contaminación de las ideas de Marx al cristianismo. Y ya en 1969, un incidente en un acto público fue prueba para los padres de familia que el MEI era un método de indoctrinación marxista, por el cual el colegio tuvo que ser entregado a la asociación de padres y por esto los experimentos MEI terminaron. Luego, de 1971 a 1972, Carlos Federici, Hernando Silva y Germán Zavala se restringieron prudentemente a investigaciones y publicaciones sobre la educación, las matemáticas y la lógica, con ideas de Bourbaki y Piaget. Más o menos de este tiempo también datan los libros de Federici sobre los números enteros y las guías para la enseñanza de las matemáticas en bachillerato, también de Federici con Clara Elena y Fabiola Rodríguez. En 1972 a 1974, Carlos se dedica ya a la educación y la pedagogía, dirige el Centro de Educación y colabora como asesor de AICOLP, una institución de ciencias inscrita en la Universidad Pedagógica Nacional, trabajando con Ramón Espinosa, los esposos Mary y Ricardo y Eduardo Vasco. Aquí investigan y experimentan la posibilidad de enseñar la matemática moderna, en especial la teoría de conjuntos y la lógica. Como resultado de estas investigaciones, en 1975, Eduardo Vasco presenta en la Cuarta Conferencia Internacional de Enseñanza Matemáticas su primera ponencia sobre educación matemática. Y de 1976 a 1984, junto a asesores de la OEA, de la UNESCO y el Cuerpo de Paz, se inicia el diseño de nuevos programas curriculares para grados primero, segundo y tercero, donde no se duda que este diseño debería ser con la tecnología educativa basada en el análisis experimental de la conducta. Para esto, las universidades de Stanford y de Florida tenían ya un arsenal de modelos y métodos para este diseño. En este periodo, a los profesionales técnicos, directivos y asesores recibieron capacitación en tecnología educativa y diseño instruccional. Y en el 78, el Carlos Eduardo Vasco empieza a asesorar al MEN para la elaboración de los programas de matemáticas de esta renovación. Pero sin embargo, pues esto bloqueó la investigación en educación matemática porque no existía alguna crítica académica externa que cuestionara el análisis experimental de la conducta y la tecnología educativa. No había un movimiento fuerte pedagógico en el magisterio hasta 1984, donde se dio inicio oficialmente a la renovación curricular. Sin embargo, en el periodo anterior, en el de 1976 a 1984, cuando se bloqueó la investigación en educación matemática, el grupo de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional hicieron observaciones, encuestas
y pruebas sobre el efecto de los nuevos programas curriculares. Esto estaba bajo el cargo del profesor Carlos Eduardo Vasco. Gracias a los resultados de esta investigación, en 1985, Carlos Eduardo Vasco escribió un capítulo del libro de Cultura Transición. Y ya en 1986, también como producto de esta investigación, Carlos Eduardo Vasco escribió el trabajo de ascenso a profesor titular en la Universidad Nacional sobre el constructivismo genético. A partir de estos momentos y gracias a lo que se había venido sucediendo, se empieza a aceptar por parte de los departamentos de matemáticas los proyectos y artículos sobre educación matemática, sobre todo en las universidades. Por ejemplo, en la Universidad Javeriana en 1990 se dio un encuentro de la red de investigadores de esta área de la investigación en educación matemática. Y ya en el 1991 el encuentro se dio, pero en la Universidad del Cauca. También se empezaron a dar algunas reuniones sobre investigación en aritmética y en geometría. Y ya en 1992 se dio un encuentro regional de matemáticas para el occidente colombiano que se realizó en la Universidad del Valle. Bueno, luego del contexto histórico de las investigaciones en educación matemática en Colombia, de quien nos habla nuestro compañero Gerson Ortiz, ahora vamos a hablar de la psicología en educación matemática. En principio, ¿qué es la psicología en educación matemática? Esta se define como el campo de la psicología y de la pedagogía que estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Según afirma Jimeno Sacristán, existen bastantes posturas que consideran que la enseñanza es derivada de la psicología, lo cual es sumamente perjudicial para la didáctica, ya que la sitúa como parte de la psicología, más no como una ciencia independiente. Una de las ramas más importantes en la psicología de la educación matemática es la psicología de la instrucción, quien se centra en el estudio de las variantes psicológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Guénobart y Gosset, desde la psicología de la instrucción, reconocen y clasifican según modelos instruccionales 3 tipos de interacciones: la interacción cognitiva, la interacción social y la interacción contextual. La interacción cognitiva designa las teorías instruccionales que subraya el hecho de que la interacción básicamente es un intercambio de información, donde se destacan las teorías en las cuales se estudian las habilidades cognitivas del alumno. En esta línea sobresalen autores como Piaget, Brunner y Ausubel. Por otro lado, la interacción social, en las que se sitúan las teorías de Vygotsky y Bandura, da prioridad al estudio del entorno, los contenidos y los sujetos que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, en la interacción contextual se asimila que la instrucción es el producto de la interacción entre los sujetos y las variantes del contexto. Por ejemplo, un autor de este campo es Skinner, quien asegura que el aprendizaje se obtiene de la recompensa de las buenas respuestas, para así el sujeto memorice la información correcta. En este punto, mi compañera Juliet va a hablar de los diferentes tipos de interacciones, como lo son la interacción cognitiva, la interacción social y la interacción contextual, con los autores más destacados, que son Piaget, Vygotsky y Skinner, respectivamente. Psicología social según Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nos dice que para realizar una buena enseñanza es necesario que el educando pueda tener un conocimiento del entorno social y cultural del estudiante o del individuo, para que con esto el educando pueda entender por qué su individuo tiene comportamientos de ciertas maneras. El individuo crea un pensamiento crítico estando en sociedad, con lo cual internaliza sus interpretaciones según las acciones de la sociedad. Esto
Quiere decir, al momento de que el individuo convive con la sociedad, empieza a ver acciones, actitudes, a escuchar pensamientos, a escuchar opiniones, el individuo va creando para sí mismo una opinión crítica respecto a las cosas de la vida. Eso incluye el entorno social, educativo, cultural que tiene el individuo, puesto que estos entornos son los primordiales para la educación del educando. También podemos hablar de la psicología cognitiva. La psicología nos habla de cómo el individuo empieza a conocer, a interpretar los números y nos hace tal vez aceptar que el individuo desde muy pequeño los empiezas a entender qué es contar. Pero esto no, nos hace reconocer, sabemos que, por ejemplo, puede reconocer que son 3 cantidades, pero no puede hacer representaciones especiales de lo mismo. Cuando van creciendo, es posible que tengan discalculia, y es ahí cuando la neurociencia empieza a estudiar las diferentes partes del cerebro. Entonces, ellos dicen que tanto los niños como los adultos, al momento de hablar de matemáticas, de pensar en matemáticas, de resolver ejercicios de matemáticas, en el cerebro se activan ciertas partes, se activan las mismas partes que un niño en un adulto. Esto les lleva a que entonces a poder estudiar más a fondo el cerebro y la discalculia en niños como en adultos. A estos niños a estas personas con discalculia, muchas veces se les hace más fácil las operaciones de suma y la resta, pero al momento de ir avanzando en su estudio, tienen dificultad con las multiplicaciones y las divisiones. Siguiendo con esto, al tener dificultades en estas operaciones, también van a tener dificultades en el álgebra. También, estas dificultades también generan pues un poco interés hacia las matemáticas, de para qué aprenderlas o de para qué es necesario. Esto mismo también nos dice que la concepción que los chicos tengan de las matemáticas implica también en la actitud, en el comportamiento que tengan respecto a ellas en un futuro, en un salón de clases, en si les va a agradar o no. Entonces la psicología cognitiva pretende comprender la manera en la cual los individuos aprenden sus falencias, buscando así una manera de mejorar en pro a ellos, siendo principalmente los educadores quienes se apoyan con estos estudios para que los niños aprendan mejor las matemáticas. ¿Qué busca con esto entonces? Que el educando, al saber sus falencias y al tener a la mano estos estudios que nos brinda la neurociencia y la psicología cognitiva, trabajar en pro a los estudiantes para que, digamos, chicos con discalculia no se sientan tan atrasados o no se sientan tan afectados al estudiar junto con sus compañeros, sino por el contrario, tanto los otros compañeros que no tienen discalculia puedan ayudar puedan ayudar a que sus compañeros con discalculia puedan mejorar respecto a ello. También podemos hablar sobre la psicología según Skinner. Él nos habla de que al individuo muchas veces al individuo se le da una recompensa para que haga algo. Entonces el individuo se vuelve un individuo mecánico. Se vuelve mecánico en el momento de que si yo hago algo, entonces me van a recompensar con algo. Algo así, tal vez podemos ver el ejemplo de que si yo hago un trabajo, me van a dar una nota. Si yo me esfuerzo más, me van a dar una mejor nota. Básicamente la psicología de Skinner habla de eso, de una recompensa, de un trabajo y una recompensa por parte del educando hacia los estudiantes, o simplemente en cualquier ámbito laboral o profesional se ve esta psicología de Skinner.
Luego del acercamiento que nos brinda mi compañera, en cuanto a las interacciones, se reconoce que el enfoque de la psicología instruccional no tiene en cuenta el necesario equilibrio y principios de complementariedad entre las cuatro disciplinas fundacionales de la educación matemática descritas por Higginson. En el segundo Congreso Internacional de Educación Matemática, ICME, se constituye el Grupo Internacional PME, Psicología de la Educación Matemática, que tiene como objetivos: primero, promover contactos internacionales e intercambio de la información científica sobre la psicología de la educación matemática. Segundo, promover y estudiar la investigación interdisciplinar en esas áreas con la cooperación de psicólogos, matemáticos y profesores de matemáticas. Y tercero, fomentar una comprensión más profunda y correcta de los aspectos psicológicos de la enseñanza y el aprendizaje de matemática y sus implicaciones. Ahora, con el boom de las investigaciones en la psicología y la educación matemática, nacen nuevos ámbitos que deben tenerse en cuenta. Como primer ámbito, la especialidad del conocimiento matemático. Se reconoce la importancia del estudio epistemológico de los conceptos básicos de la matemática, cómo estos llegan a los estudiantes y de qué manera son asimilados. Como segunda instancia, hay que reconocer la dimensión social. Uno de los principales pasos en el desarrollo de la investigación de la psicología en educación matemática es el movimiento desde los estudios centrados en el niño hacia los estudios centrados a los estudiantes como aprendiz de clase. El estudiante es un niño implicado en un proceso de aprendizaje dentro de un entorno específico en el que las interacciones sociales con otros estudiantes y el profesor juegan un papel crucial. Con estos nuevos modelos y nuevos problemas que nacen de la investigación de la psicología de la educación matemática, nace un sistema particular de conceptos, además de los generales inspirados en la psicología. Pero incluso los conceptos psicológicos usuales adquieren un nuevo significado a la luz de las matemáticas y de la educación matemática. Por ejemplo, el constructivismo. La instrucción tiene como base principios conductistas, pero esta necesita sustentarse en la comprensión de conceptos matemáticos. De los estudios cognitivos se ha supuesto que el niño construye activamente los conocimientos a través de la interacción con el medio y sus propios constructos mentales. Es decir, el niño no es un receptor pasivo de conocimiento, lo interpreta, lo estructura y lo asimila a la luz de sus propios esquemas mentales. Según Kilpatrick, el punto de vista constructivista implica dos principios. El primero es que el conocimiento es construido activamente por el sujeto que conoce, no es recibido pasivamente del entorno. Y el segundo, llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre el mundo independientemente, persistente, exterior a la mente del sujeto. Con estas nuevas terminologías y nuevos campos de investigación, la teoría didáctica va adquiriendo poco a poco fuerza en el campo científico. Es decir, como asegura Fishbein, la educación matemática tiende a convertirse en el paradigma de la educación matemática en general, como cuerpo de conocimiento científico. Ahora, para terminar, los dejo con mi compañero Luis Borges, que nos va a hablar del aprendizaje en la geometría. Para hablar sobre enseñanza y aprendizaje de la geometría, se debería hablar en primer lugar de historia, debido a que conforme ha pasado el tiempo, la geometría ha mostrado cierta evolución. Cada vez más fueron los postulados y las teorías, y con ellos su manera de enseñar también se vio afectada. En la actualidad se observa la existencia de dos polos fundamentales para el aprendizaje de dicha asignatura. Dichos polos son el empírico y el teórico. El empírico hace referencia a la intuición, percepción y visualización, siendo esta catalogada como la razón sin fundamentos, donde observamos algunas características, donde conocemos algunas figuras, donde sabemos que un rectángulo es un cuadrilátero, pero no todo ello sin fundamento, sin teorías, solo limitado al conocimiento, a lo que vemos.
Por otra parte, el teórico son todos los aspectos abstractos, conceptuales, deductivos, formales. Se encargan de llenar ese vacío que nos deja el empírico, haciéndonos ver más allá, llegando a demostrar congruencias, teoremas y hacer uso de estos. Estos dos polos son base fundamental para el aprendizaje y por ende se debería tener conocimiento de ambas, ya que una es complemento de otra. Pero la realidad es que la enseñanza no se ve reflejada una unión de estos, siendo el empírico el único al que se hace alusión. Se ha visto entonces la necesidad de postular que por medio del polo empírico se llegue al polo teórico, recorriendo la teoría y trabajando en la percepción. Ahora bien, si se logra ya la unión de dichos polos, los maestros deben tener como objetivo de la enseñanza el introducir a los estudiantes a partir de la percepción y convencer de que la teoría permite resolver problemas de manera eficiente apoyada en los polos empírico y teórico. También el lograr el equilibrar los polos empírico con el teórico. Esto, dado en un procedimiento inicial, si se logra hacer el énfasis con procesos de razonamiento teórico. Teniendo claros los objetivos, la pregunta ahora es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzar dicha meta? Para ello se presentan dos puntos claves. El primero es el que la geometría ocupe un lugar privilegiado en el currículo escolar. Esto debido al poco tiempo e importancia que se le da en la educación. Por lo general, se hace una enseñanza de esta en paralelo con aritmética o álgebra, nunca contando con un espacio propio en el proceso de educación, desarrollando solo el polo empírico, dejando totalmente de lado el teórico y con este muchos aspectos importantes y relevantes que la geometría ofrece, reflejando en las pruebas de admisión de la universidad o en las pruebas saber un déficit de conocimiento de la materia. La segunda clave es el hacer el uso de estrategias y métodos constructivos que garanticen el aprendizaje y autonomía de los alumnos. A este último se le han realizado varios estudios, experimentos, mostrando algunas ideas o alternativas como son el mostrar la importancia de la geometría en la historia de la humanidad, sus usos en el arte, el álgebra y las civilizaciones, la arquitectura, entre otros. Otra idea es la enseñanza mediante videojuegos, específicamente el Tetris. Se pretende entonces hacer uso, en pro de la educación, de uno de los hobbies que los jóvenes más gustan y llaman la atención, mostrando con el ejemplo de rotación de figuras, traslación de la misma, aprovechando el videojuego como mediador visual. Otra estrategia, que ha sido tal vez una de las más importantes, es la geometría dinámica, la cual consiste en hacer uso de la tecnología para la enseñanza de esta asignatura, con programas como Caury o GeoGebra, que se logra manipular las figuras, observando conjeturas, hacer una prueba de arrastre y logrando cuestionar y hacer uso del polo teórico para una demostración. Es tal vez una de las mejores herramientas al momento de enseñar geometría. Es didáctica y muy útil. Estos son varias ideas que los maestros pueden tomar para poder realizar sus clases, para que se enseñe por fin la geometría como debe ser, dejando de lado la poca importancia que se le da a esta, mostrando el valor significativo que esta asignatura ofrece.